Nunca pensé que algo tan simple como un viaje podría devolverme la esperanza. Llevo 5 años viviendo con Caleb, mi único hijo, y su esposa Priscila. Desde que Fabián murió, ellos me abrieron las puertas de su casa. O al menos, eso creí. Con el tiempo mi presencia se volvió más útil que bienvenida. Cuidaba a los niños, preparaba la cena, mantenía la casa en orden. Y aunque nadie lo decía en voz alta, yo sabía que mi lugar en esa familia ya no era el de antes. Por eso cuando Caleb me dijo que estaban organizando un viaje a Hawái, algo en mi interior se iluminó. «Queremos que vengas con nosotros, mamá», dijo, con esa voz que no usaba desde que era niño. Me aferré a esa frase como si fuera un salvavidas. Priscila sonrió un poco tensa, pero no se opuso. Me lo tomé como una invitación real. Esa misma tarde fui al centro comercial. Busqué ropa fresca, elegante, algo que dijera, «Todavía estoy aquí». Me compré un vestido azul marino, unas sandalias cómodas y una blusa de lino que me hizo sentir más liviana. Incluso me permití ese pequeño bolso color carmín que tantas veces había visto en el escaparate. Preparé mi maleta como si preparara un reencuentro con una parte de mí que creía perdida. Por las noches me acostaba tarde, imaginando el sonido de las olas, las risas de mis nietos en la arena, las fotos que tomaríamos juntos. Me veía caminando junto a Caleb, hablando de cosas simples, volviendo a sentir que su mundo aún tenía espacio para mí. Cada prenda que doblaba llevaba escondido un anhelo. Cada par de sandalias que seleccionaba era una promesa silenciosa de que esta vez sí me verían. Incluso llegué a escribir una lista con ideas para sorprenderlos: un picnic en la playa, pequeños regalos para cada uno, un desayuno típico que pudiera preparar en la casa alquilada. Quería demostrarles que todavía era útil, sí, pero también valiosa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese viaje era un lugar al que realmente me estaban llevando. La mañana del vuelo me levanté antes del amanecer y alicé con cuidado la ropa que pensaba usar en el aeropuerto. Llegamos al aeropuerto temprano como lo habíamos acordado. Yo llevaba mi maleta de ruedas, el bolso carmín sobre el hombro y una mezcla de nervios y alegría que me apretaba el pecho. Me había puesto el vestido azul marino, el que había elegido especialmente para esa ocasión. Caminaba unos pasos detrás de ellos como siempre, pero por dentro sentía que iba al lado. Nos detuvimos cerca del mostrador. Caleb revisaba su teléfono. Priscila miraba de un lado a otro impaciente. Yo me acerqué y sonreí, dispuesta a iniciar esa aventura que había esperado tanto. Fue entonces cuando Priscila me miró y con una voz suave pero cortante dijo: «Samira, este vuelo no es para ti». No entendí. Pensé que era una broma de mal gusto. La miré fijamente buscando en sus ojos alguna señal de ironía, pero lo único que encontré fue una frialdad pulida. Caleb no dijo nada. Ni siquiera me miró. «¿Cómo que no es para mí?», pregunté sintiendo que se me vaciaba el cuerpo. Priscila giró apenas el rostro y señaló detrás de mí. Me di vuelta. La señora Odalis, su madre, se acercaba con un boleto en la mano. Llevaba un sombrero amplio y un bolso de playa. Sonreía como si fuera su día especial. «Mamá decidió que era mejor llevar a mi madre», dijo Priscila. «Tiene más afinidad con los niños. Te cambiamos por alguien más, por el bien del grupo». Me quedé ahí de pie como si el suelo se hubiera desplazado bajo mis pies. Caleb desvió la mirada. No dijo una palabra. La niña que había cuidado toda la semana me abrazó antes de correr hacia su abuela verdadera. No lloré. No en ese momento. Solo asentí y di un paso atrás. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que lo pensara mejor. Mientras ellos avanzaban hacia el check-in, yo me alejé jalando mi maleta en silencio. Cuando salí del edificio, el calor me golpeó como una bofetada. Llamé un taxi sin mirar atrás. Y mientras me sentaba en el asiento trasero, entendí que mi nombre nunca había estado en esa lista. El taxi se detuvo frente a la casa, y por un segundo no supe si quería bajarme. El conductor me miró por el retrovisor esperando. Le pagué en silencio y arrastré la maleta hasta la puerta. Cada rueda sonaba como un recordatorio de que no iba hacia un hogar, sino hacia una celda. Abrí con mis llaves como siempre. Todo estaba en orden, todo en su lugar.
pero el aire tenía otro peso. El eco de mis pasos se sentía más fuerte que nunca. Dejar la maleta en la entrada fue como soltar un cuerpo que ya no me pertenecía. Fui directamente a mi habitación. El vestido azul marino seguía perfectamente ajustado a mi cuerpo, pero ahora me apretaba distinto. Me lo quité con movimientos lentos y lo colgué en el closet junto a las sandalias que no habían tocado más que baldosas. Ahí, justo al lado del vestido, estaba pegada con imán una hoja con letra pulida, lista para mamá Samira. Regar las plantas del balcón, aspirar la sala, desinfectar el baño principal, comprar leche, pan y frutas, lavar la ropa de los niños. Priscila no había perdido tiempo. Aún después de dejarme fuera me recordaba que mi utilidad no se suspendía con el vuelo. Respiré hondo. Por un instante sentí que las lágrimas estaban por salir, pero el cuerpo me las negó. Busqué el teléfono. Marqué el número de Alina. Escuché el tono. 1, 2, 3. Y antes de que contestara colgué. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo se explica que tu nuera te reemplace con su madre y que tu hijo no mueva un dedo? Me senté en el borde de la cama, con la hoja de tareas en una mano, y el silencio llenándome los oídos. Había pasado años creyendo que estaba siendo generosa, que al cuidar a todos algún día alguien cuidaría de mí. Pero ahí estaba sola, invisible, con una lista en lugar de una invitación. Fui hasta la cocina. Encendí la luz. En la encimera otra nota más. Recuerda sacar la basura antes del jueves. Doblé ambas hojas y las metí en un cajón. Cerré con fuerza. Y entonces me acordé de algo que llevaba años sin revisar: la caja de zapatos en el fondo del armario de Fabián. Subí lentamente al altillo, ese rincón que apenas tocábamos desde que Fabián murió. Lo habíamos convertido en un espacio de almacenamiento, pero yo sabía exactamente dónde buscar. La caja de zapatos marrón arrugada por los años seguía en el fondo del armario de su antiguo escritorio. La tomé con las dos manos y bajé con ella como si cargara algo frágil. La coloqué sobre la cama. Dentro había recibos manuales antiguos, libretas con cuentas escritas a lápiz. En el fondo, entre un sobre de impuestos y una foto nuestra del 82, encontré uno más grueso sellado, con cera seca, y mi nombre escrito con la letra firme de Fabián. Lo abrí con manos temblorosas. La carta comenzaba con ternura. Si estás leyendo esto, amor, es porque ya no estoy a tu lado. Pero hay algo que nunca te conté y ahora debes saberlo. Las siguientes líneas me cortaron la respiración. Fabián no había vendido la empresa de aviación que heredó de su padre. No solo seguía activa, sino que la puso a mi nombre antes de fallecer. Temía que Caleb dependiera del dinero antes de tiempo. Por eso escondí esto. Pero tú, Samira, tú sabrás qué hacer. Leí la carta 3 veces. Junto a ella venían documentos: una copia del acta de propiedad, un listado de contactos clave y un pequeño papel con la combinación de una caja de seguridad en un banco del centro. El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón. Toda mi vida había creído que dependía de Caleb para subsistir, que mi lugar en esta casa estaba condicionado por mi utilidad por la caridad. Y sin embargo, ahí estaba, negro sobre blanco, era propietaria de una empresa que ni siquiera recordaba con claridad. Me senté en la misma silla donde solía peinarme por las mañanas. El mundo que conocía había girado sobre sí mismo. En cuestión de minutos había pasado de ser la mujer que regaba plantas por orden de su nuera a la dueña de una aerolínea. Me levanté sin pensarlo más. Abrí el closet, busqué mi bolso y saqué la libreta de direcciones. Marqué el número de uno de los contactos que Fabián había dejado al pie de la carta. Una voz respondió del otro lado. Y así empezó todo. Entré al banco como quien camina hacia una vida que no reconoce todavía como suya. Me identifiqué, entregué el papel con la combinación y esperé en una pequeña sala mientras una ejecutiva desaparecía por un pasillo. El silencio se me hizo eterno. Minutos después, una mujer me condujo a una oficina amplia con cortinas de lino y olor a madera nueva. Sobre la mesa, una caja fuerte ya abierta. Dentro, más documentos, títulos de propiedad y estados financieros con números que me marearon. La estábamos esperando, señora Hernández,
dijo una voz cálida a mi derecha. Un hombre alto, bien vestido, se acercó con una carpeta en la mano. Se presentó como Gustavo Barreto, director ejecutivo de Círculo Aéreo del Pacífico. Me ofreció té. Yo solo pude asentir. Su esposo dejó instrucciones muy claras. Mantuvo todo funcionando, pero pidió absoluta discreción hasta que usted decidiera hacerse presente. Me dio su nombre, su firma, y me dijo una frase que no he olvidado. Cuando Samira aparezca, la empresa vuelve a casa. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Era otra cosa. Una energía que no recordaba haber sentido desde hacía años. Gustavo me explicó que la aerolínea era más que viable, rutas regionales, contratos con hoteles y una operación sana y rentable. Todo había sido cuidado con meticulosidad. ¿Y Caleb?, pregunté en voz baja. Nunca supo nada. Su esposo fue muy cuidadoso con eso también. Cerré los ojos un momento. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Gustavo, dije al fin con una claridad nueva en la voz, ¿puedes verificar algo para mí? Hoy por la mañana salió un vuelo a Hawái desde San Antonio. Quiero saber quiénes iban a bordo. Gustavo asintió sin preguntar. Se sentó frente a su computadora y comenzó a teclear. Yo me incliné hacia la carpeta que había dejado sobre la mesa. Mi nombre estaba ahí grabado en la carátula Samira Hernández, propietaria principal. Esa tarde no solo recuperé una empresa, recuperé algo más valioso: mi lugar, mi voz. Y mientras Gustavo buscaba la lista de pasajeros, yo ya sabía cuál sería mi próxima decisión. Gustavo tardó menos de 3 minutos en encontrar el vuelo. El número, la ruta, los pasajeros. Ahí estaban Caleb Hernández, Priscila Ledesma, Odalis Ledesma. 3 boletos, uno de ellos emitido a último momento, el mío. Reasignado sin consultar. ¿Ese avión sigue en el aire?, pregunté, sintiendo cómo se activaba una parte de mí que había dormido por demasiado tiempo. Sí, señora. A unas 2 horas de llegar a destino, respondió Gustavo sin apartar la vista de la pantalla. Entonces quiero hacer algo, dije levantándome despacio. Quiero que el capitán de ese vuelo reciba una llamada. Gustavo sonrió como si ya supiera lo que iba a pedir. Tomó el teléfono interno y marcó. Escuché cómo explicaba en voz baja lo necesario. Luego colgó y me miró con respeto. El capitán aceptó con gusto. En 5 minutos hará el anuncio. Me senté frente a la gran pantalla de seguimiento de vuelos donde un pequeño punto avanzaba sobre el océano. El salón estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido suave del aire acondicionado y el leve clic de las teclas que Gustavo seguía usando mientras organizaba los siguientes pasos. A los pocos minutos suena la transmisión desde cabina. Una voz firme y clara se proyectó en el interior del avión. Muy buenos días, señores pasajeros. Nos encontramos sobrevolando el Pacífico rumbo a Hawái. A bordo contamos con una presencia muy especial. Damos la bienvenida a la señora Samira Hernández, propietaria de esta aerolínea. Yo no estaba ahí, pero podía imaginarlo todo: la cabeza de Priscila girando bruscamente, la expresión de Caleb congelándose en pleno sorbo de café y la copa de vino que Odalis a duras penas sostenía entre los dedos. No necesitaba estar presente para ser escuchada. No necesitaba gritar para ser vista. Bastaba con que se supiera la verdad. Observé el punto en la pantalla moverse con lentitud. Mi nombre ya no era una carga. Era una firma, una que ahora ellos no podían borrar. Gustavo me ofreció otro té. Lo acepté mientras pensaba en cómo iban a aterrizar, sabiendo quién los había llevado hasta allá. El primer mensaje llegó antes de que el avión aterrizara. Era de Odalis, señora Samira. No sabíamos. Fue una confusión. ¿Podemos hablar?, no respondí. Luego llamó Caleb. Su voz sonaba como la de un niño que ha sido descubierto robando dulces. Mamá, por favor. Podemos aclarar todo cuando regresemos. No sabíamos que... Bueno, que eras dueña de todo esto. No le contesté de inmediato. Me limité a observar cómo la pantalla mostraba el descenso final del vuelo. Dejé que el silencio hiciera lo suyo. Fue Priscila quien finalmente me hizo dudar. Su mensaje de voz llegó pasadas las 9 de la noche. Lloraba, no fingido, no tibio. Lloraba con desorden. Samira, te fallé.
Te humillé sin saber quién eras, pero más allá del dinero, fallé como nuera, como mujer. Por favor, perdóname. Escuché el mensaje una vez, luego otra, no para disfrutarlo, sino para medir el alcance real de esas palabras. Y entonces respondí: disfruten el viaje. A la vuelta hablaremos. Colgué sin más. Esa misma noche Gustavo se sentó conmigo en la sala de reuniones. Le pedí algo especial. No una venganza, una lección. Una que no se olvidara con facilidad. Organizamos una recepción privada para cuando aterrizaran. El gerente del hotel los esperaría con collares de flores, cócteles fríos y una carta en papel grueso que explicaría quién había costeado cada detalle del viaje. Y eso no era todo. Cada excursión, cada desayuno, cada habitación tendría una tarjeta discreta, elegante, que dijera cortesía de Samira Hernández, propietaria de esta aerolínea. Gustavo me miró con complicidad sin juicio. Solo asentía entendiendo que yo no quería aplastar a nadie. Quería dejar claro que existo, que ya no estoy dispuesta a aceptar que me borren. Mientras él terminaba de cerrar los últimos detalles con el hotel, yo me serví un café y pensé en todo lo que había hecho por esa familia. Durante años lo di todo. Hoy por fin hacía algo por mí. Y aunque ellos aún no lo sabían, esa no sería la única sorpresa que les tenía reservada. Llamé a Alina esa misma mañana. Le conté todo. Desde el momento en que me borraron del viaje hasta la última tarjeta que mandé imprimir con mi nombre. Al principio no dijo nada. Solo respiraba al otro lado de la línea como quien contiene el aliento frente a un incendio lento. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Voy a vivir, respondí sin pensar. Me escuché y supe que hablaba en serio. No quería venganza. No quería llorar más en rincones ajenos. Quería tomar el control. No como empresaria, no como madre, sino como mujer. Una mujer que había callado demasiado tiempo y que por fin recordaba su propio nombre. Alina llegó por la tarde con su maleta de mano y una botella de vino. Brindamos en mi sala y entre risas tímidas y silencios densos, tomamos una decisión que cambiaría todo. Íbamos a viajar juntas. El primer destino fue suyo, Grecia. Lo había soñado desde joven, pero nunca se lo permitió. El segundo mío, París, porque siempre postergué lo hermoso. Gustavo organizó todo en cuestión de horas. No hubo dudas, solo reservas. El día del vuelo llegamos al aeropuerto temprano, esta vez sin nadie que nos juzgara, sin nadie que nos pidiera quedarnos en casa. Íbamos ligeras, pero cargadas de algo que no se ve dignidad recuperada. Mientras pasábamos por el control, un asistente se acercó. Señora Hernández, el capitán desea saludarla personalmente. Era el mismo piloto, el que anunció mi nombre semanas atrás. Me estrechó la mano con una sonrisa sincera y dijo: es un honor tenerla a bordo, señora. Esta vez, desde el principio. Subí al avión sin apuro, sin mirar atrás. No era la mujer a la que cambiaron por otra, era la mujer que había elegido no quedarse en tierra. Me acomodé en el asiento junto a la ventana. Alina me guiñó el ojo, y mientras el avión se elevaba sobre el horizonte, supe que no estaba huyendo de nada. Solo estaba por fin yendo hacia mí, después de 6 semanas entre vuelos, idiomas nuevos y atardeceres que parecían irreales. Volví a San Antonio. No por nostalgia, no por necesidad. Volví porque había algo que necesitaba cerrar. Y porque esta vez era yo quien decidía cómo y cuándo regresar. Caleb estaba esperándome en la entrada de la casa. Se veía más delgado, más tenso. No me abrazó, pero sus manos se retorcían como cuando era niño, y sabía que había hecho algo mal. «Mamá», empezó, pero levanté la mano con suavidad. «Déjame hablar primero». Entré sin pedir permiso. Mi maleta rodó sola por el pasillo, como si también supiera que ya no pertenecía allí. Me senté en la sala donde durante años doblé ropa ajena y callé opiniones. «No he venido a retomar nada», dije, sin levantar la voz. «He venido a dejar claro que mi vida cambió, Caleb. Compré un apartamento en el centro, cerca de la oficina. Voy a estar más presente en la gestión de la empresa. Y no volveré a vivir aquí». Él bajó la mirada. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», murmuró.
¿Por qué lo escondieron? Porque tu padre temía que confundieras el cariño con el control. Y ahora entiendo que hizo bien. Se quedó en silencio. Vi el remolino de emociones cruzarle por los ojos: vergüenza, confusión, arrepentimiento. Quiero recuperar lo nuestro, dijo al fin. Lo nuestro solo puede existir desde el respeto. Si quieres estar en mi vida, será desde ahí. No como el hijo que decide dónde quepo, sino como el hombre que reconoce a su madre sin condiciones. No lo dije con rencor. No me quedaba rabia, solo certezas. Me levanté, tomé la maleta y caminé hacia la puerta. No te estoy cerrando la puerta, Caleb. Solo estoy abriendo la mía. Salí sin esperar respuesta. Afuera el aire era distinto, más liviano, más mío. Gustavo me esperaba en el auto. Le di la dirección del nuevo apartamento. Y mientras avanzábamos por la ciudad, recordé que aún había algo más que quería hacer. Algo que no tenía que ver con negocios, sino con otras mujeres que como yo alguna vez se quedaron en tierra. Meses después, mientras organizaba mi agenda entre reuniones de la aerolínea y gestiones del apartamento nuevo, supe que aún había una pieza por colocar. Algo más allá de mi propia libertad. Porque lo que viví, por doloroso que fuera, no era solo mío. Lo compartía con muchas otras mujeres que también habían sido empujadas al fondo de la casa, al margen de la conversación, al rincón del olvido. Así nació la idea. Una fundación para mujeres mayores que, como yo, habían sido silenciadas por años de rutina de servicio de amor mal entendido. La llamé Puerta 7 en honor a la puerta de embarque, frente a la cual una vez me sentí invisible. La primera oficina fue modesta, pero la intención era gigante. En poco tiempo llegaron historias que se parecían demasiado a la mía. Abuelas que cuidaban nietos sin recibir un gracias. Viudas viviendo en la sombra de los recuerdos. Mujeres fuertes relegadas a la obediencia por costumbre. Una tarde en el aeropuerto, mientras esperaba un vuelo hacia Denver para una charla sobre reinvención, una señora se me acercó. Su cabello recogido con pinzas torcidas, los ojos húmedos pero vivos. Disculpe. ¿Usted es la señora Hernández? Asentí sonriendo. Vi su historia en una revista. Mi hijo me dice que soy una carga, que debería agradecerle por dejarme vivir en su casa. ¿Usted cree que aún hay tiempo para mí? La miré directo a los ojos. Y sin dudar le respondí, la vida no tiene fecha de embarque. Solo hay que presentarse en la puerta correcta. La abracé porque no encontré mejor forma de sellar esa verdad. Luego le entregué una tarjeta de la fundación. Me dio las gracias como si acabara de entregarle un mapa hacia algún lugar que ya no se atrevía a imaginar. Cuando subí al avión, miré por la ventanilla con el corazón pleno. Ya no solo volaba por mí, volaba por todas nosotras, por las que se quedaron en tierra, por las que aún están sentadas en el andén del sacrificio, por las que algún día también dirán, ahora me toca a mí.